vamos a la segunda parte de creando una película animada de Nickelodeon. Y obviamente ya les dije en la primera parte que tienen que tener su personaje y el tipo de historia que van a trabajar. Tienen que tener un tema en la historia. El personaje tiene que tener dos características, las características físicas externas y las características internas del personaje. Las características internas son muy importantes porque ayuda que la audiencia se introduzca a través de ese personaje. Si yo hago un personaje que es una persona muy sumisa, muy buena gente, cosas así, eh, hay personas que se van a identificar con ese personaje, hay otras que se van a identificar de una manera directa porque van a encontrar algunas de esas características internas de ese personaje en ellas, o simplemente porque conocen personas que son así, aunque ellas no tengan esas características. Lo mismo es para un personaje que es antagonista, ¿verdad? El personaje antagonista va a hacer cosas que probablemente una persona se puede identificar porque diga yo hago esas cosas, ¿verdad? Quizás gritar, enojarse, ser impaciente, una persona nerviosa o muy ansiosa, o una persona que le gusta quizás algún tipo de comidas o un tipo de ropas, y por algún tipo de razón que sea un interés personal o algo así, le gusta mucho cuidar su imagen. Así que es muy importante esas características en los personajes. En la historia ustedes tienen que tener el tema de la historia y el propósito de la historia, a dónde se van a dirigir todos estos personajes, o este personaje si es uno solo, porque ya les dije que el antagonista puede ser inclusive un virus. ¿Sí? La película se puede tratar nada más de la persona y el virus, o de la persona y la enfermedad que tiene, y ser todo la película solamente de eso, únicamente de eso y no de otra cosa más. ¿Sí? Así que pueden ser los últimos momentos de vida de una persona también, ¿sí? En cuestión de ese virus. Yo les dejo saber esto porque es muy importante en el desarrollo de la historia para hacer su película animada, los personajes que van a tener, las características de los personajes internas y externas, y también el tipo de escenario. Pero una de las cosas en cuestión del desarrollo del personaje es que se hagan estas dos preguntas simples. Una es qué es lo que el personaje desea, y la otra es qué es lo que el personaje realmente necesita. Pudiera desear una casa muy grande, un carro del año, mucho dinero, o pudiera desear quizás tener muchas amistades, poder ayudar mucha gente, hacer muchas obras de caridad. O sea, son deseos, ¿verdad? Pero otra cosa es lo que yo necesito. Si yo, por ejemplo, deseo ayudar a mucha gente y hacer muchas obras de caridad, ¿qué es lo que voy a necesitar para eso? Necesito pues un trabajo, necesito un buen flujo de dinero de alguna manera, o levantar fondos, y también necesito no tener intereses personales en los cuales tenga yo la tentación de agarrar ese dinero para mí, ¿sí? Yo pudiera desear una casa grande, y qué es lo que necesito para eso, pues necesito tener un trabajo y ver que en mis posibilidades monetarias pueda yo comprar una casa de ese tipo o un carro de ese tipo. Sí, sí me entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Cada personaje no solamente tiene las características externas y las características internas en la manera de pensar y de sentir, sino también lo que el personaje desea en la película y lo que el personaje necesita en la película. Así que vamos a analizar esta escena. Es una escena grande. Pudiera haber utilizado otro tipo de escena yo, pero voy a utilizar esta porque tiene varios personajes y voy a hablar de un poquito de cada uno de ellos de una manera rápida para que se den cuenta. Tengo aquí cuatro personajes, son virtudes, y estas virtudes, ¿qué es lo que desean? El deseo de todas ellas, aunque pudiera ser diferente, pero en este caso es el mismo objetivo, es llevar al alma a la santidad, ¿sí? Así que tienen que trabajar todas ellas juntas. ¿Qué es lo que necesitan? Lo que necesitan en general es trabajar todas juntas para poder realizar el objetivo de alcanzar esa santidad dentro del alma. Ahora, ¿qué es lo que necesita cada virtud para crecer y hacerse cada vez más fuerte? Bueno, pues esta es la virtud de la fortaleza, la que está aquí enfrente, vestida de negro con la capa azul. Y esta virtud lo que necesita para crecer más en virtud es practicar la diligencia, tener más valor, ser perseverante,
No solamente eso, tiene que compartir esa parte de su fortaleza, porque es la virtud de la fortaleza, tiene que compartir esa parte de su fortaleza con las demás virtudes. ¿De qué manera la va a compartir? Bueno, vamos a ver ahora esta otra virtud, que es otro personaje diferente, es la virtud de la templanza. ¿Y qué es lo que hace la templanza? La templanza practica mucho el ayuno, practica mucho la oración, que le ayuda a crecer, es lo que necesita hacer para crecer en esa virtud, en la virtud de la templanza, sí, para fortalecerse más en ese aspecto. Pero también lo que necesita hacer es proteger a las demás virtudes. Y la manera en que lo hace es limitando la acción de las tentaciones y de los pecados dentro del alma para que no puedan dañar a las demás virtudes. ¿Sí? Entonces estamos viendo lo que la virtud de la fortaleza necesita hacer y lo que la virtud de la templanza necesita hacer. Lo mismo la virtud de la justicia, ¿sí? Todavía hasta me cuesta un poquito más de trabajo ver qué es lo que hace la justicia dentro del alma, no fuera, porque fuera del alma sí sé lo que hace, ¿sí? En cuestión de las obras que tiene que hacer. Pero dentro del alma todavía no alcanzo a realizar muy bien el propósito de la virtud de la justicia. Sí, lo voy a seguir investigando un poquito más y estudiando más la característica de este personaje o de esta virtud para poder crear ese personaje. Sí, así que no les voy a hablar de la virtud de la justicia, pero sí les voy a hablar de la virtud de la fe, que es una de las virtudes que me gusta mucho y se me hace muy interesante, porque la virtud de la fe es la que nos lleva a Dios, ¿sí? En el aspecto de que es un tipo de guía, nos enseña cuál es el camino a Dios o el camino a la santidad, junto con la virtud de la esperanza y de la caridad. Este, pero una de las cosas es que la virtud de la fe la virtud de la fe no crece en virtud, las otras sí crecen, tienen que practicar la virtud, esta no tiene que practicarla, esta tiene que recibirla por medio de la gracia, así que la gracia la recibe de Dios directamente. Y una de las cosas de que hace la virtud de la fe es enseñar a las demás virtudes acerca de los misterios de Dios y hacerlas crecer también, sí, pero más que otra cosa enseña al alma, no voy a decir a las demás virtudes, más que nada al alma, sí, enseña al alma a sondear los misterios de Dios y a sumergirla más en el misterio y en el amor de Dios, sí, es lo que hace la virtud de la fe. Yo no tengo la virtud de la prudencia aquí, pero la virtud de la prudencia es la conciencia del alma, por decirlo de esa manera, y es la que coordina las batallas. ¿Qué es lo que necesita hacer la virtud de la prudencia para crecer más en virtud? Pues necesita coordinar las batallas, enseñarle a las virtudes, porque es muy sabia la virtud de la prudencia junto con la virtud de la fe. Le tiene que enseñar a las virtudes, ¿verdad? Qué es cómo trabajar entre sí mismas. La prudencia es la que coordina todas las batallas, tanto con las virtudes teologales y las virtudes cardinales o paganas, sí, que son estas las tres primeras, sí, porque la otra es teologal, sí, así que tiene que coordinar esas batallas, sí. Ahora tenemos aquí al antagonista, esos son los protagonistas, tenemos ahora al antagonista de la historia, un dragón de 7 cabezas, las 7 cabezas cada una representa un pecado diferente. Y para decirles un poquito del desarrollo de esta historia, cada una de las virtudes tuvieron que pelear con cada uno de los pecados en particular, ¿sí? Así que tuvieron que pelear de manera separada. Ahorita ya están todos los pecados juntos en un solo dragón de 7 cabezas. Ya están todos fundidos, ¿verdad? Es en la batalla final para la santidad. Pero en las otras batallas no están así. En las otras batallas nada más hay uno que otro pecado. Sí, por ejemplo, está el pecado de la pereza. Y la pereza está siendo alimentada por medio de está la asidia, que es la pereza espiritual, y está siendo alimentada por el pecado capital de la pereza, ¿sí? Entonces es una manera en que se desarrolla esta historia. Cuando vencen ese pecado, pues tienen que pelear con otros pecados más, eventualmente cada uno de los 7 pecados, y al final todos estos pecados se unen, se forma este dragón de 7 cabezas, que son 7 pecados, y es la batalla final, ¿sí? Una de las cosas que me han dicho las personas en general es que tienen mucho problema produciendo o creando un diálogo o un escrito. Muy bien, vamos a romper ese pedacito. Déjenme ver si todavía tengo tiempo para explicarles aquí.
Todavía tengo 5 minutos. Espero que en esos 5 minutos pueda resumirles un poquito cómo crear un escrito. Para crear un escrito, ustedes tienen que tener nuevamente sus personajes, protagonistas y antagonistas, y tienen que tener el tema de la historia, ¿sí? En cada uno de los personajes, si es un personaje o si son varios personajes, tienen que saber cómo va a ser ese personaje nuevamente, externamente e internamente, cómo piensa y cómo siente, y cómo se comporta externamente y cómo se viste externamente, qué cosas tiene en la cara o en el cuerpo o en su manera de vestir que distingue a ese personaje, ¿verdad? Quizás inclusive las facciones de los gestos de las caras o el lenguaje corporal o el tipo de tono de voz, eso es externo, ¿verdad? Hay gente que es muy expresiva en su voz. Entonces tienen que pensar cómo va a ser ese personaje. Le tienen que dar una personalidad, ¿sí? Tienen que traer a la vida algo que no tiene vida. Así que ustedes tienen que crear un ser que no existe. Eso es imaginarse, ¿verdad? Imaginarse es traer algo que es una figura y darle vida a esa figura, ¿sí? Así que ustedes se van a imaginar ese personaje y le van a dar una vida a ese personaje en esa forma. Como ya les dije, la primera parte se habló de eso, de las características físicas del personaje y externas del personaje y las características internas del personaje y la manera de pensar y de sentir del personaje. Ya teniendo eso, ahora vamos con lo segundo, el tema de la historia. ¿Qué es lo que ese personaje desea en la historia y qué es lo que el personaje necesita en la historia? Lo que necesita tanto para poder llegar a alcanzar el objetivo que quiere como para poder el personaje moverse dentro de la historia, ¿sí? Lo que necesita hacer para alcanzar el objetivo y, y todos los obstáculos que tiene que pasar quizás el personaje, ¿verdad? Tanto mentales, emocionales o inclusive físicos, ¿verdad? Yo les enseñé en la primera parte a un personaje y yo les mostré un personaje regular con un cuerpo regular, vamos a decir así, pero qué tal si yo pusiera ese personaje como una persona que está obesa y tiene ese complejo de obesidad. Hay personas obesas que están acomplejadas y tenemos que pensar lo que esa persona piensa. Ahora, un consejo que yo les doy es que observen a las personas, escuchen a las personas cómo hablan, el tipo de lenguaje que usan, el tipo de palabras que usan en su lenguaje, si la manera del tono de voz de la persona es fuerte o es suave, si es ese tipo de tono de voz que hasta siente uno ganas de taparse los oídos o es el tipo de tono de voz que hasta uno a veces siente sueño, no porque la persona sea aburrida, sino porque nos conforta el alma y nos relaja y nos brinda esa paz. Sí, o sea, hay todo tipo de personas, o quizás este tipo de tono de voz que es muy muy picaresca, muy alegre, ¿verdad? Y escuchar ese tipo de personas nos alegra el corazón, nos hace sentir con más energía, o ese tipo de tono de voz de la persona que es seria, ¿verdad? Y que cuando uno la escucha uno toma las cosas en serio porque está viendo cómo se está hablando. Así que esas son características externas y las características internas, pues cómo piensa y cómo siente la persona. Ustedes necesitan saber estas cosas porque de esto se va a desarrollar el diálogo. Es muy importante el tipo de lenguaje tanto corporal, facial y este lenguaje de voz. Sí, es muy importante. Eh, ¿Qué tanto van a tener ustedes de herramienta para crear un personaje? Es qué tanta experiencia tienen ustedes en todo esto y qué tanto han observado, no con el fin de juzgar o criticar a alguien, sino con el fin de conocer un poquito más a las personas y poder relacionarse con ellas, socializarse con ellas, ¿sí? Comprenderlas más que nada y tratar de ayudarlas si es posible, ¿verdad? Bueno, es mi caso personal, pero es un consejo que yo les doy, que traten ustedes de observar todas estas cosas y voy a cerrar con esto. Cuando ustedes hagan el diálogo, háganlo en partes por cada uno de los personajes que ustedes crearon y ya que sepan ustedes cómo va a ser su personaje y cómo va a pensar, cómo va a hablar, sí, qué tipo de gestos va a hacer, qué tipo de lenguaje corporal va a tener, qué tipo de lenguaje externo va a tener en cuestión de su manera de vestir o de su manera de mirar, de verse ese personaje y también vean cómo se va a mover ese personaje, cómo va a actuar dentro de la historia y la importancia que tiene ese personaje, si va a ser un personaje principal o va a ser un personaje temporal nada más en ese momento. Pues los dejo aquí con esto, espero que les haya ayudado. Vamos a correr esto rápidamente, es muy corto, se dan cuenta cada una de las virtudes está haciendo un trabajo y esto vamos a platicar un poquito más en la tercera parte del tutorial. Gracias y nos seguimos viendo en Niclone.